Vamos a ver. Sí hay o no. No creo que no. Bueno. Sí, ya. Sí. Bueno. Ahora sí. Muy bajo. Ahí está bien. Oh, se escucha raro, Fanny, dicen. Para que lo chequemos. Bueno, ya que lo revisen, ¿verdad? Bueno, ¿tienen sus libros por ahí? Si tienen sus libros, vamos a estar ahí en la página 194, es el capítulo 9, y vamos a leer o vamos a estar estudiando sobre el Evangelio de Marcos. Vamos a ver sus orígenes, vamos a ver quién fue quien lo escribió, obvio, su autor es Marcos, ¿verdad que sí? Y de ahí vamos a ir viendo absolutamente toda la fecha y todo lo correspondiente. Recuerden que estamos en la clase El mundo del Nuevo Testamento, ¿ok? Y ya vimos todo el contexto histórico, cultural. Arrancamos con el Evangelio de Mateo. Vamos a ir por Marcos, luego Lucas, Juan, y así vamos a ver la introducción a cada libro del Nuevo Testamento. Si me acompañan ahí, por favor, si son tan amables en sus libros, vamos a ver acerca de los orígenes. Dice así, se sabe comparativamente poco acerca del autor de este evangelio. En ninguna parte del libro se le menciona por nombre. Contiene relativamente pocos pasajes que proporcionan algunas indicaciones referentes a sus intereses y a su identificarlo. La tradición Marcos, descendiente de una familia cristiana de Jerusalén, ayudante de Pablo, de Bernabé y quizá ¿de quién? De Pedro. Entonces el escritor de Marcos, aunque en el libro no dice yo Marcos escribí el evangelio, la tradición hablamos de lo que pensaba y lo que creían los padres de la iglesia, ya hablamos acerca de eso. Se le ha atribuido desde la antigüedad al evangelista Marcos, ¿verdad? A Marcos el discípulo. ¿Y qué sabemos acerca de Marcos? Bueno, sabemos que era un jovencito que relata la Biblia que cuando nuestro Señor Jesucristo va a ser arrestado, hubo alguien que mientras se armó todo el problema del arresto de nuestro Señor Jesucristo, los discípulos salen corriendo y relata la Biblia que había un jovencito que salió con las cobijas, ¿verdad que sí? ¿Se recuerdan? Ese jovencito que salió corriendo era Marcos, ¿verdad? Ahora, Marcos nosotros sabemos que tenía una relación de amistad y de compañerismo ministerial ¿con quién? Con Pablo y ¿con quién más? Y con Bernabé. Pero por culpa de este Marcos, Pablo y Bernabé toman diferentes caminos, ¿se recuerdan? Ahora, la razón era porque Marcos no quería ir en un viaje misionero con Pablo y con Bernabé. Se regresó después de haber comenzado, se regresó y dijo, ¿saben qué? Yo mejor me regreso a casa. Entonces eso no le gusta a Pablo. Pensemos que Pablo lo trata o piensa de él acerca de su cobardía, su falta de responsabilidad, su falta de amor por la obra, su falta de pasión por Dios. El final de la historia es que se regresa. Pero ¿cuántos se recuerdan por qué se regresa Marcos? ¿Se recuerdan por qué? Por miedo a la malaria. ¿Verdad que sí? A ese mosquito con esa enfermedad. Los territorios por los cuales iban a hacer ese viaje misionero eran territorios muy conocidos por el peligro o por la peligrosidad de la malaria. De hecho, por esa razón muchos piensan que se enfermó Pablo, ¿verdad que sí? Y que las cuestiones de enfermedad o el aguijón en su cuerpo son consecuencias de esa enfermedad de la malaria. Ahora, cuando vemos a Pablo, vemos a un hombre
entregado, apasionado, dispuesto a ir a donde sea y enfrentarse a lo que sea. Mientras de otro lado vemos a Marcos, que él dice, ¿saben qué? Yo aquí me voy a detener, yo de aquí me regreso, me voy para mi casita, porque la cosa se está poniendo muy difícil, ¿verdad? Más vale aquí corrió que aquí murió, dice el dicho, ¿verdad? Pero después de eso, entran en una conversación un poquito fuerte Pablo y Bernabé, porque Pablo no quiere llevarse a Marcos nuevamente y Bernabé sabemos que era un cazatalentos, ¿verdad que sí? Bernabé, y esto es fuera de lo que vamos a estudiar, pero vale la pena que ustedes lo sepan. Bernabé en la Biblia, si ustedes estudian su biografía, era una persona con un don de parte de Dios para poder ver el ministerio en los demás. Bernabé podía ver lo que otros no podían ver. Bernabé no veía quién era la persona en este momento, sino lo que podía llegar a ser ministerialmente. Si no fuera por Bernabé, Pablo no hubiera venido de regreso. ¿Se recuerdan ustedes? Pablo, después de su conversión, estuvo varios años, siguió con su profesión, todo el mundo le tenía miedo, no creían que se había convertido completamente. Se convierte, sigue haciendo tiendas, sigue en su negocio, no entra al ministerio, y de repente Bernabé en una reunión le recuerda al concilio de Jerusalén y le dice a los líderes, ¿saben qué? Hay alguien que se nos ha olvidado y que Dios tiene algo especial ministerialmente para él. Y ese alguien es Pablo. Y es necesario que lo traigamos. Y fue por causa de Bernabé que Pablo regresó, o mejor dicho, comenzó su ministerio. De la misma manera, Bernabé podía ver algo en Marcos que Pablo no podía ver. Bernabé podía ver en Marcos algo más. Y nosotros nos damos cuenta de que lo que Bernabé vio, así sucedió. Porque después, mientras vemos las epístolas paulinas, nos damos cuenta de que Pablo menciona a Marcos como su compañero de ministerio. Es decir, hubo un cambio, una transformación en Marcos, discípulo, que ahora él fue totalmente entregado al ministerio. Y este Marcos es el que escribe este evangelio. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ¿de dónde recopila su información este Marcos? Bueno, tenía información de Bernabé, tenía información de Pablo y también tenía información de Pedro. De ahí él es que comienza a escuchar y a escribir la historia de la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vamos bien? No se sabe la fecha de su nacimiento, pero probablemente era 10 años más joven que los apóstoles. En otras palabras, tenía aproximadamente 20 cuando la crucifixión. Ese jovencito que salió envuelto en sábanas y que salió corriendo, ¿cuántos años tenía ahí aproximadamente? 20 añitos. 20 añitos, un jovencito para ese entonces. Pero ya había decidido seguir a Cristo. ¿Alguien dice amén? Entonces, en otras palabras, tenía aproximadamente 20 años cuando la crucifixión. Era hijo de María, amiga de los apóstoles, la cual se menciona en Hechos capítulo 12. En casa de ella se celebraba la reunión de oración para interceder por la liberación de ¿quién? De Pedro, y es posible que su casa haya sido el cuartel general de los dirigentes cristianos en Jerusalén. Entonces, ¿cómo se llamaba la mamá de Marcos? María, que era amiga de los apóstoles. Cuando Pedro está encarcelado, hay un grupo de personas intercediendo por Pedro para que sea liberado de prisiones, y la casa en la que se estaba intercediendo, ¿de quién era la casa? De María, la mamá de Marcos. Entonces, esa casa jugó un papel muy importante y súper importante en lo que era la planeación de la estrategia para llevar la predicación del evangelio en medio de la adversidad y de la persecución. Ahí estaba Marcos,
Su madre entregada al ministerio, poniendo su casa para que se hiciera la planeación, la organización, todo lo que se tenía que hacer. Y él sirviendo al Señor y viendo y aprendiendo de los apóstoles y de todo lo que hacían para el Señor. ¿Vamos bien? Evidentemente Pedro buscó este sitio como el primero que debía visitar después de ser liberado de la prisión. Vamos a Hechos 12:12, si son tan amables, por favor, para saber más acerca de esta historia. Hechos 12:12. Dice así: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de ¿quién? De Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, ¿qué? Orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. ¿Se recuerdan de ese relato? De la liberación de la cárcel de Pedro. Dice que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Eso está en el capítulo, en el versículo 5 del capítulo 12, versículo 5. La iglesia hacía ¿qué? Sin cesar oración. Diga bien fuerte conmigo, sin cesar oración. ¿Qué es lo que necesita hacer la iglesia? Orar sin cesar. Por eso es que oramos antes de este servicio, tenemos ese tiempecito de oración. Y cuando Herodes les iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Dile al que está a tu lado lo que hace Dios cuando oras. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Lo que Dios es capaz de hacer cuando oras con fe. ¿Alguien dice amén? Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía ¿qué? Una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Y a dónde fue después de ser liberado? A la casa de María. Es decir, lo hizo invisible. ¿Cuántos se recuerdan de cuando hubo esa persecución en contra de las personas sin licencia aquí en este estado? ¿Se recuerdan? Esa era una de las oraciones que se hacía a cada rato. Señor, hazme invisible cuando haya un policía. ¿Verdad? Y eso fue lo que sucedió con Pedro exactamente. Hagan de cuenta que pasó enfrente de los guardias, pasó enfrente de los soldados, y de manera invisible ellos ni cuenta se dieron que cruzó una puerta, una segunda puerta, y ellos ni en cuenta. Porque para Dios no hay nada imposible. Él abre las puertas que Él quiere y cierra las puertas que Él quiere. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Diga bien fuerte, oraciones contestadas. Entonces vemos a un Marcos que está viendo el mover de Dios, que está viendo el poder de Dios, que está escuchando testimonios de lo que Dios ha hecho. Y cuando alguien es impactado de esa manera, tiene que servir al Señor. ¿Alguien dice amén? Miren lo que sucede después. Entonces pasó ahí, llegó, lo cual indica que estaba seguro de encontrar ahí a sus colegas a esa hora. Puede ser que en esta casa haya estado el aposento alto en donde Jesús y sus discípulos celebraron la primera Santa Cena y en donde los siguieron, en donde siguieron las reuniones de oración y que precedieron el Pentecostés.
Si eso fue así, Marcos estuvo bien relacionado con los dirigentes del movimiento cristiano casi desde la iniciación de este. Marcos estuvo ahí en la crucifixión. Marcos estuvo en los comienzos de la iglesia. Él estuvo presente en todo lo que estaba sucediendo. La casa de su mamá era como el cuartel de operaciones de la iglesia primitiva. La familia a la que Marcos pertenecía era de buena posición porque su madre tenía casa propia y sirvientes. Diga conmigo, familia acomodada. Ahora, ¿qué hacen qué deberían de hacer las familias acomodadas? Servir a Dios. ¿Alguien dice amén? Dar recursos para la obra de Dios. Eso es lo que estaba haciendo María. En aquel entonces, en los tiempos de Jesús, no cualquier persona gozaba de la dicha de tener una casa propia y mucho menos de tener sirvientes. Entonces, Marcos venía de una familia acomodada. Eso explica mucho de por qué quiso regresarse por temor a la malaria. ¿Vamos bien hasta ahí? Hayes sugiere que Marcos era el hijo pródigo de una viuda rica. Bernabé, primero de él, era sin duda poseedor de algunos bienes porque vendió una heredad y trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Su hogar original probablemente era Chipre. En todo caso, Bernabé procedía de allí. Parece que Marcos creció en un medio en el que se combinaba la piedad y la cultura. Lo introdujo al ministerio su primo, ¿qué? Bernabé. Entonces, ¿quién era Bernabé? Diga conmigo, primo de Marcos. Ahora sí vamos agarrando bien el hilo de la historia, ¿verdad que sí? Ahora, recuerden que en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, los discípulos, a los primeros a los que trataban de involucrar en la obra del ministerio, eran sus hermanos, familiares y amigos. Por eso es que Bernabé trata de introducir y de meter a lo que es la obra de Dios a Marcos. ¿Vamos bien? El cual después de la visita que con Pablo hizo a Jerusalén, según se recuerda en Hechos 11:30, volvió a Antioquía llevando consigo a Marcos. Cuando Bernabé y Pablo fueron al primer viaje misionero, Marcos los acompañó con el carácter de ayudante o de suplente. Permaneció con ellos trabajando juntos en Chipre, pero cuando salieron de allí para internarse en Asia, se apartó de ellos y volvió ¿a dónde? A Jerusalén. Día conmigo, era ayudante. ¿De quién? De Bernabé y de Pablo en los viajes misioneros. No se nos da la razón de su defección, pero la implicación indicaría que fue porque no se sentía llamado a ese trabajo o porque sufrió alguna reacción emocional. Quizá no le gustaba la compañía de Pablo, quizá no le interesaba la misión entre los gentiles. El hecho es que no siguió adelante con ellos. Aparte de lo que muchos piensan del temor a la malaria, muchos otros piensan que quizá tuvo una reacción emocional, quizá no le gustaba mucho estar acompañado de Pablo, o quizá no le llamaba la atención juntarse con quienes, con los gentiles. ¿Me siguen hasta ahí? Sus razones tendría. Desde el regreso a Antioquía y del concilio que tuvo lugar en Jerusalén, Bernabé quiso que Juan Marcos les acompañara en su segundo viaje. Pablo se opuso porque Marcos no fue con ellos. ¿A dónde? A la obra. Entonces regresa, no termina el primer viaje misionero. Quieren llevarlo al segundo viaje misionero y ahí Pablo dice, ¿saben qué? ¿A Marcos? No. ¿Vamos bien? El desacuerdo entre ellos fue tan manifiesto que tuvieron que separarse. Uno tomó un rumbo y otro tomó otro rumbo. Bernabé tomó ¿a quién? A Marcos y navegó a Chipre, mientras Pablo con un nuevo ayudante salió para seguir la misión. ¿En dónde? En Asia. ¿Vamos bien hasta ahí?
Ahora, no tiene nada de malo tener desacuerdos. El problema es no seguir con la obra por los desacuerdos. ¿Me siguen hasta aquí? Por eso es que hay una gran diversidad de denominaciones. Y algunos pensamos de una manera, algunas otras iglesias piensan de otra manera. Hay un respeto mutuo, ellos siguen con su obra de acuerdo a la manera en que ellos trabajan y nosotros seguimos con nuestra obra de acuerdo a la manera en que nosotros trabajamos. Ambos podemos continuar con la obra de Dios. Se respeta, nos amamos, somos el pueblo de Dios, pero tenemos diferentes formas y estilos de trabajo. ¿Alguien dice amén? Ninguna congregación va a ser idéntica, ni siquiera siendo parte de la misma denominación. Cada pastor tiene una visión única, cada iglesia es única, cada iglesia trabaja y funciona de una manera única y no tiene nada de malo no ser como otra iglesia. ¿Me siguen hasta aquí? Por eso ahí Pablo dice, ¿sabes qué? Mi forma de trabajo, mi manera de ver la obra, mi manera de llevar el evangelio no concuerda con el estilo de trabajo de Marcos. Yo necesito un ayudante diferente para que esté en la obra. Y Bernabé dice, pues respeto mucho tu decisión. Para mí, Marcos sí me sirve. Desde mi punto de vista, Marcos puede ser un excelente ayudante. Y cada uno siguió por su camino. Ahora muchos dirían, eso fue una división. En realidad no fue una división. Porque en lugar de ir a una sola área, ahora fueron a dos diferentes. ¿Me siguen hasta aquí? La división nunca trae un resultado bueno, siempre trae un resultado negativo. Esa separación simplemente fue sumar un territorio más a donde ir y predicar el evangelio. ¿Alguien dice amén? ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso, Señor, por favor? Entonces, ¿qué aprendemos de aquí? Tener desacuerdos no es malo, mientras esos desacuerdos se traten con madurez, se traten con respeto, se traten con amor. ¿Me siguen hasta aquí? Y cuando alguien no está de acuerdo o no coincide con la forma, con el estilo de trabajo, lo más sano es que esa persona busque un camino y un lugar en donde se sienta cómodo o cómoda. ¿Me siguen hasta aquí? No tiene nada de malo. Si a alguien no le gusta el estilo, la forma de trabajo, las operaciones o el sistema de un lugar, lo más sano es buscar otro donde sí le guste, donde sí se acomode. Pero siempre el respeto por delante y decir, yo sigo de esta manera, esa persona sigue de otra manera, ambos servimos al Señor y que Dios nos bendiga a todos. ¿Alguien dice amén? Eso fue exactamente lo que sucedió. Vamos adelante entonces. En este punto, probablemente cerca del año 50 después de Cristo, Marcos desaparece de la narración del Nuevo Testamento y no vuelve a aparecer durante ¿cuántos años? 10 años. Sin embargo, en la epístola a los Colosenses, Marcos se ha reunido de nuevo al grupo de Pablo en Roma y el apóstol le recomienda a la iglesia de Colosas. Algún tiempo después, Pablo le describe diciendo que me es útil ¿para qué? Para el ministerio. Vamos a segunda de Timoteo, por favor, 4:11. Si son tan amables. Segunda de Timoteo, segunda carta a Timoteo. Capítulo 4, versículo ¿qué? 11. Dice así: solo Lucas está conmigo. Toma a quién? A Marcos y tráele ¿qué? Contigo, porque me es útil para el ministerio. Ahora, diga conmigo, la mente cambia, las personas cambian, el ambiente cambia, los sistemas cambian. Si hoy no podemos trabajar con alguien, no necesariamente el día de mañana no vayamos a poder trabajar con ese alguien.
¿Me siguen hasta aquí? Yo he visto pastores que se han reformado de una manera increíble y extraordinaria, de tener una forma, un estilo, un sistema, una doctrina, una denominación, y cambiar y ser renovados totalmente a una forma de pensar distinta. El evangelio no cambia, la doctrina no cambia, pero la forma de trabajar y los sistemas siempre van cambiando. Las iglesias que no van a sobrevivir y que no van a impactar a esta sociedad son las iglesias que no cambian de acuerdo a la cultura y a la sociedad. El sistema cambia, la palabra no cambia, el mensaje no cambia, la doctrina no cambia, pero la forma de presentarlo, la organización de la iglesia debe de ir cambiando. El sistema cambia conforme a la cultura. ¿Vamos bien hasta aquí? Déselo fuertes aplausos, Señor, por favor. No podemos quedarnos estancados en el pasado. Tenemos que renovar nuestra mente cada día y utilizar los medios que sean necesarios para poder llevar el evangelio y predicar la palabra, y que todos y todo sea útil para el ministerio. Voltea a la persona que está a la par o enfrente de ti o al lado tuyo y dile: eres útil en la obra del ministerio. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso, Señor? Eres útil en la obra del ministerio. ¿Vamos bien? El antiguo desacuerdo ha quedado liquidado. Marcos evidentemente recorroboró la estimación de Pablo. Parece igualmente probable que estuvo asociado con Pedro por esta misma época. Entonces, diga conmigo, los desacuerdos. No, pero con ganas, por favor. Los desacuerdos no necesariamente tienen que durar para siempre. ¿Alguien dice amén? Puede que hoy no podamos trabajar con alguien, pero no significa que el día de mañana esa persona no vaya a ser útil en la obra del ministerio. No podemos etiquetar a una persona por cómo es hoy, porque puede cambiar el día de mañana y puede ser renovada y transformada por el poder de Dios el día de mañana. Ahora Pablo está diciendo de Marcos: me es útil en el ministerio. 10 años aproximadamente después que no se había escuchado nada acerca de él, se vuelve a escuchar acerca de Marcos. Un hombre que ya había madurado, un hombre que ya había crecido, un hombre que estaba más entregado, y ahora era totalmente diferente. Ahora era útil para la obra del ministerio. Lo importante aquí es crecer y madurar. Diga conmigo: crecer y madurar. ¿Alguien dice amén? No cabe duda que estuvo en la iglesia desde muy al principio y que participó en el testimonio activo desde Jerusalén hasta Roma durante los años comprendidos desde el 30 hasta el 65 después de Cristo. Una tradición preservada por Eusebio dice que Marcos fue el fundador de las iglesias de Alejandría. Diga conmigo: aprendió bien. Y es que uno llega a una iglesia y se involucra en la obra de Dios, diga conmigo, para aprender. ¿Alguien dice amén? Aprendió también la obra del ministerio y se adaptó tanto a la obra del ministerio que ahora le era útil a Pedro, le era útil a Pablo, le era útil a cualquier apóstol que le llamara para la obra del ministerio. Estaba preparado, estaba capacitado, sabía qué hacer, sabía cómo hacer las cosas, sabía cómo plantar iglesias. ¿Me siguen hasta aquí? Y eso es lo que necesitamos en la iglesia de hoy en día. Que los que estamos aquí crezcamos y avancemos y aprendamos tanto que dejemos de ser discípulos para comenzar a ser maestros. Dile al que está a tu lado: tienes un paso que dar. ¿Alguien dice amén? Imagínense si multiplicamos ministros, personas preparadas, capacitadas para la obra del ministerio, el impacto que vamos a tener. ¿Cuál es el problema de las iglesias que no crecen y las iglesias estancadas?
donde todo tiene que ir a preguntarle al pastor. Y el pastor no puede con todo. Imagínense los sugieres preguntando, pastor, ¿dónde está la papelería de los sugieres? Pastor, ¿dónde está esto? Pastor, ¿dónde está lo otro? Y luego los de la limpieza, pastor, ¿dónde está el cloro? Pastor, ¿dónde están los Kleenex? Pastor, ¿dónde está esto? Y luego los del audio, pastor, ¿dónde está este cable? Pastor, ¿dónde está aquello? Pastor, ¿y cómo va a terminar el pobre pastor? Necesitamos multiplicar los ministros. ¿Me siguen hasta aquí? Prepararnos, crecer, educarnos, aprender más para desarrollar nuestra obra del ministerio con excelencia. ¿Alguien dice amén? Déselo fuerte al Señor. De esa manera vamos a hacer una iglesia de impacto, donde podamos decirle a alguien, mira, Él sabe y Él te puede enseñar. Se hace así, se hace así, se hace así, se hace así. De tal manera que todos sabemos cómo funciona todo. Los miembros de un ministerio saben el trabajo y si no es el líder, el trabajo sigue. La iglesia, los líderes saben la obra del ministerio del pastor y si no es el pastor, la iglesia tiene que seguir. ¿Alguien dice amén? Pero necesitamos multiplicar ministros, necesitamos crecimiento, necesitamos madurez, necesitamos pasión, necesitamos entrega, necesitamos que cada miembro de nuestra iglesia se involucre y se convierta en un ministro. ¿Sabe qué significa la palabra ministro? Servidor. Eso significa la palabra ministro. El pastor es un ministro, un servidor, administrador. Pero todos somos servidores de Dios. Todos somos útiles para la obra del ministerio. ¿Sabe cuál es mi oración? Y permítame abrirle mi corazón en este momento porque se presta en el tema. A mí me impacta tanto la vida de Marcos que a través de los años no se quedó estancado. Una persona cristiana que pasan años y años y años y no crece y no avanza y se queda estancado, tiene un problema en su vida espiritual. Porque la palabra de Dios nos dice que vamos de poder en poder, de victoria en victoria, de gloria en gloria. Mi oración es que cada miembro de nuestra iglesia sea ministro. Que si siente la necesidad de orar por alguien, que ore. Que si siente la necesidad de dar un consejo, que lo dé. Claro, para eso hay que prepararse. ¿Me siguen hasta aquí? Que si siente la necesidad de hacer algo y ministrar, ayudar en algo, que lo haga. Que estemos con los ojos bien abiertos y que seamos tan detallistas y servidores con excelencia, que no necesitemos que se nos diga lo que hay que hacer, sino que tengamos iniciativa propia. Oh, mis queridos hermanos, una iglesia con iniciativa propia es una iglesia que crece. Una iglesia, déselo fuerte al Señor. Una iglesia que no espera que se le diga lo que tiene que hacer, sino que ha aprendido lo que se tiene que hacer. Que cada uno de nosotros vayamos con las personas nuevas y las saludemos. Las hagamos sentir en familia como en casa. Que si saludamos a una persona nueva, le mandemos un mensajito durante la semana. Aunque no sean líderes, aunque no sea un pastor de la iglesia, aunque pertenezcamos a cualquier ministerio, aunque no pertenezcamos al ministerio de jóvenes o de mujeres, el simple hecho de saludar a alguien y sentirse con la necesidad y la responsabilidad como hijo de Dios, como servidor de Cristo, de mandarle un mensajito a la persona que saludó y decirle: me dio mucho gusto conversar contigo, ojalá no sea la última vez que nos visites en la iglesia. Bendiciones. That's it. Pero ¿sabe qué es el problema? No, eso que lo hagan los líderes. Ese es el trabajo de los servidores. Ese es el trabajo de tal ministerio. No, necesitamos apropiarnos la obra de Dios. Diga conmigo: yo soy iglesia. ¿Alguien dice amén? Cuando una iglesia
se apropia de tal manera y crece y aprende, es útil en la obra del ministerio. Imagínense cada persona de la iglesia siendo útil en la obra del ministerio. Nuestras oraciones van a ser contestadas. Hoy el pastor Ulises oraba para que las personas que no se involucran se involucren. La oración tiene el poder de cambiar vidas, de transformar corazones. ¿Alguien dice amén? Qué bonito sería de que se animen más personas y que lleguen un jueves y me diga: pastor, ¿me permite orar a mí hoy? De 7:30 a 8. Imagínense qué bonito se siente eso, ¿verdad que sí? No que uno tenga que pedirle, sino que alguien llegue y diga: pastor, ¿me permite hacerlo a mí? Claro que sí, con gusto. La escritura dice: es mejor dar que recibir. No esperemos a que se nos pida hacer algo. Que salga de nosotros el pedir hacer algo. Porque el hacer algo para Dios es un privilegio. ¿Alguien dice amén? Y entonces vamos a ser útiles para la obra del ministerio. Amén. All right, vamos adelante entonces. No cabe duda que estuvo en la iglesia desde el principio, ¿verdad que sí? Fundó algunas iglesias. Fecha y lugar. El primitivo testimonio acerca del evangelio de Marcos generalmente lo relaciona con la predicación de Pedro en Roma en la séptima década de la era cristiana. Papías, alrededor del año 105 después de Cristo, según lo cita Eusebio, alrededor del 375 después de Cristo, dice: y Juan el presbítero también dijo esto. Marcos, siendo intérprete de Pedro, escribió con gran cuidado todo lo que recordaba. Sin embargo, no lo hizo en el orden en el que lo había hablado o hecho nuestro Señor, porque ni oyó ni siguió a nuestro Señor, pero como ya se dijo, fue compañero de ¿quién? De Pedro, el cual le dio las instrucciones necesarias, pero no para que hiciera una historia de los discursos de nuestro Señor, por lo cual Marcos no ha errado en cosa alguna, escribiendo las cosas que recordaba, puesto que puso cuidadosamente atención en una cosa: no omitir nada de lo que oyó, ni asentar alguna cosa falsa en sus relatos. ¿Eso quién lo dijo? Papías, alrededor del año 115. Recuerden que para el año 115 ya vemos a los discípulos de los discípulos de los discípulos. Una tradición oral que no se puede perder la esencia del mensaje. Entonces, Marcos recibe la información ¿de quién? De Pedro, y comienza a escribir lo que se le había dicho de parte de Pedro. Eusebio cita también a Clemente de Alejandría alrededor del año 180 después de Cristo, diciendo que los que habían escuchado a Pedro le rogaron a Marcos que le dejara un relato escrito de la doctrina que Pedro les había comunicado oralmente, y que Pedro autorizó por el evangelio, para que el evangelio fuera leído en las iglesias. A Orígenes, sucesor de Clemente, alrededor del 225 después de Cristo, se atribuye haber dicho que Marcos escribió su evangelio a medida que Pedro se lo explicaba. Ireneo confirma esta tradición diciendo que después de la muerte de Pedro y de Pablo, Marcos nos dejó escritas las cosas que Pedro ¿qué? Predicó. Todos estos personajes que nosotros estamos viendo son los padres de la iglesia. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, no hay duda de que Marcos recibió información de primera mano de parte del apóstol Pedro. La confianza que nos merece estas tradiciones queda sujeta a duda, puesto que no nos vienen directamente del siglo primero, pero es digno de notarse que todas están de acuerdo en reconocer la paternidad literaria de Marcos en cuanto al segundo evangelio, y todas ellas lo relacionan con la predicación ¿de quién? De Pedro. La tradición no está de acuerdo en cuanto a la relación de este evangelio con la vida de Pedro. Ireneo da a entender que el evangelio fue escrito después de la muerte de Pedro, presuntamente entre el año 65 y el 66.
En tanto que Clemente y Orígenes dan a entender que la obra se concluyó durante la vida de Pedro y que fue autorizada por él. No puede haber duda en cuanto a que ese evangelio fue escrito por un hombre que conoció a algunos de los del grupo apostólico y que tuvo prolongado y directo contacto con la predicación de ellos. Claro que sí. Era Marcos, que desde su juventud estuvo en contacto con los apóstoles, escuchó sus predicaciones, escuchó sus historias, pasaban largas horas conversando en su casa. Por supuesto que tenía información de primera mano de parte de los apóstoles. Y de los hechos anteriores podemos sacar algunas deducciones. Marcos creció en la atmósfera religiosa del judaísmo. Pudo haber sido testigo ocular de algunos de los hechos consignados en el evangelio que lleva su nombre. Recuerden que estuvo presente para el arresto de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir que antes de su arresto, también puede que él haya sido testigo ocular de algunas cosas en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Fue un íntimo asociado de los dirigentes apostólicos de la iglesia primitiva y debió haber estado bien informado de la predicación de Jesús y de las buenas nuevas que aquellos propagaban. Fue el mismo participante en el trabajo de predicación y testigo del principio del trabajo misionero entre los gentiles. A estos hechos se puede añadir otros dos tomados del mismo evangelio. El autor destaca hechos más bien que temas o tópicos. Diga conmigo, hechos, no temas o tópicos. Los eruditos de la palabra de Dios dicen que el evangelio de Marcos es el evangelio de la acción, porque lo único que relata son hechos. Es un evangelio que solamente relata milagro tras milagro, acción tras acción, hechos. ¿Me siguen hasta aquí? Posiblemente fue él uno de los testigos del arresto de Jesús en el huerto. En Marcos 14, 51 y 52 se menciona un mencebillo que seguía a Jesús. No se nos da ninguna señal para identificarlo, ni el lugar en que la cita se hace notar, qué relación haya tenido con el cuerpo del relato. En lo que a la narración se refiere, se omite esa mención. En nada se interrumpiría su continuidad. Resulta difícil resistir la tentación de descubrir en este pasaje una reminiscencia vivida del autor, pero que no tiene importancia en la trama principal de la historia. Vamos ahí, por favor, Marcos 14, 51. Marcos 14, ¿qué? 51. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una ¿qué? Sábana. Y le prendieron, mas él dejando la sábana, huyó desnudo. ¿Quién era ese joven? El mismo Marcos puso un poquito de su propia historia en este evangelio que él estaba escribiendo. Eso fue durante el arresto de nuestro Señor Jesucristo. Tenía su cuerpo envuelto con una sábana, trataron de arrestarlo, de agarrarlo, y dijo, más vale a que corrió. Para correr era bueno el hombre. Dejó la sábana, salió corriendo desnudo, no le importó. Y decimos en mi país, patitas, ¿para qué te quiero? Igual en su primer viaje misionero dice, más vale aquí corrió que aquí murió. Como que ya era algo que tenía dentro de él, ¿verdad que sí? El desertar, el salir corriendo, el preservar su vida antes que cualquier otra cosa. Pero cambió y ahora era 10 años después útil en la obra del ministerio. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Tampoco los otros sinópticos recuerdan ese detalle. Si esto se refiere a Marcos, entonces él fue testigo ocular de las últimas horas de la vida de Jesús. Y resulta perfectamente claro que la posterioridad debe mucho del recuerdo de esas horas. ¿A quién? A Marcos. Marcos estaba ahí presente. ¿Me siguen hasta ahí? Además, en Marcos 15, 21 hay una referencia a Simón el Cirineo,
padre de Alejandro y de Rufo. Estos dos hombres no tienen parte en la historia, nada más se les menciona. ¿Por qué? Probablemente porque eran conocidos del autor y de sus lectores debido a relaciones personales. Si fue así, la fecha del Evangelio de Marcos puede colocarse dentro de los límites de una generación a partir de la crucifixión. Aun cuando se conceda que estos dos hombres hayan sido niños cuando esta ¿qué? Ocurrió. Otro interesante hecho surge de la comparación entre el discurso de Pedro de Hechos 10, 34 al 43 y este evangelio. La tradición afirma que Marcos fue ayudante de Pedro durante algún tiempo y hay cierta confirmación de ello en primera de Pedro 5, 13. Es digno de notarse que el sermón consignado en Hechos está apegado al bosquejo del contenido de Marcos al escribir su evangelio. Recordó Marcos, según la tradición lo afirma, la predicación oral de ¿quién? De Pedro. Entonces, ¿de quién aprendió mucho Marcos? Del apóstol Pedro. Y aquí me quiero detener un momentito para aplicar a nuestra vida diaria. La iglesia no va a multiplicar ministros si los que sabemos, aunque sea un poquito, no enseñamos a otros. ¿Me siguen hasta aquí? Y eso es lo que nos hace falta. En las iglesias no debe de haber envidia, no debe de haber celo ministerial, no debe de haber yo soy el único que sé porque si alguien más aprende me quitan el puesto. No, debemos de sumar y de multiplicar. ¿Alguien dice amén? Déselo fuerte ese aplauso al Señor. Y yo le oro a Dios que cada ministro de nuestra iglesia se pusiera como meta preparar en lo que hace a por lo menos uno o dos más. ¿Me siguen hasta aquí? Imagínense un guitarrista enseñando a otros dos guitarristas, un predicador enseñando a otros dos o tres predicadores, un líder de hombres preparando a otros dos o tres para que sean buenos líderes, una líder de mujeres, una maestra enseñando a otras maestras y preparando a otras maestras, un maestro preparando a otro maestro, una persona usada en la intercesión, preparando a alguien más en ese tema de la intercesión a otros dos más. Sería algo glorioso, ¿verdad que sí? Necesitamos multiplicar ministros. ¿Alguien dice amén? Necesitamos multiplicar ministros. No vamos a crecer, no vamos a avanzar si no multiplicamos ministros. No sé cómo le vamos a hacer, pero necesitamos más gente apasionada, más gente dispuesta a dar la milla extra. ¿Alguien dice amén? Ahora tenemos muchísimo más que hacer. Ahora cada jueves tenemos que sacar sillas, poner cámaras, cada domingo lo mismo. Pero si multiplicamos ministros, si multiplicamos servidores, si multiplicamos personas que amen la obra, vamos a salir adelante. ¿Alguien dice amén? Denle un fuerte aplauso, Señor, por favor. Dile a la persona que está a tu lado, ¿qué talentos tienes? ¿Qué dones tienes? A multiplicarlos. ¿Cómo? Enseñando a alguien más. Ahora, ¿cuál es el problema y el pequeño detalle? Necesitamos personas con un corazón humilde, con un corazón sencillo, con un corazón abierto y que sean personas enseñables. Y yo quiero pedirles, si son tan amables, que cuando estén en casa, en sus oraciones, oren por nuestra iglesia. Para que cada persona de nuestra iglesia tenga un corazón enseñable. Porque vivimos en un mundo con tanto orgullo, con tanta altivez, donde pensamos, a mí nadie me va a decir cómo hacer las cosas.
a mí nadie me va a enseñar nada. A mí nadie va a venir a decirme lo que tengo que hacer. Y eso en la iglesia está mal. La iglesia, cada ministro debe de tener un corazón y una actitud enseñable, de aprendiz. ¿Alguien dice amén? Déselo fuerte al Señor. Y el maestro tiene que tener el deseo de enseñar, no de guardarlo todo para uno. ¿Me siguen hasta aquí? Cuando ustedes escuchen a un predicador diciendo es que yo tengo los secretos de esto y de esto, no tiene nada. Porque en la iglesia y en la vida cristiana no debería de haber secretos de nada. Deberíamos de compartir todo, la información, el conocimiento, la forma de hacer las cosas. Debemos de ser una iglesia que quiera ayudar a otros. Ustedes no saben la cantidad de personas que en ocasiones me escriben o me dicen, pastor, ¿y cómo hacen esto? ¿Y cómo hacen lo otro? ¿Y cómo hacen aquello? ¿Y cómo instalan aquí? ¿Y cómo instalan acá? ¿Y qué utilizan aquí? ¿Y qué utilizan allá? Y no saben también lo que nosotros hacemos para contactar personas, haciendo las mismas preguntas para crecer y mejorar. Porque somos el cuerpo de Cristo y nos ayudamos los unos a los otros porque la obra no es nuestra. Y la iglesia no es una competencia, es la obra de Dios. ¿Alguien dice amén? La iglesia cristiana Elevation Point no existe para competir con otra iglesia. ¿Me siguen hasta aquí? Existimos para hacer crecer la obra del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y si podemos ayudar a una iglesia, la ayudamos. Y si una iglesia nos puede ayudar, que nos ayude. ¿Alguien dice amén? Nosotros nos sacrificamos por 2 semanas, creo que fueron, o 3, ya ni sé. 2 o 3 semanas nos sacrificamos por dejar todo instalado allá con los hermanos americanos de Cornerstone, porque no tenían absolutamente nada. No sabían cómo hacer, nos preguntaron, el pastor estaba estresado. El personal de nuestra iglesia nos desvelamos haciendo que todo quedara bien. Les dejamos todo funcionando, monitores, les dejamos un par de bocinas. Eso Dios nos va a bendecir a nosotros. ¿Alguien dice amén? ¿Por qué? Porque estamos ayudando a otra iglesia que quizá no tiene las capacidades que nuestra iglesia hay o los recursos humanos, laborales que nuestra iglesia hay. Esta iglesia, la First Baptist de aquí de Grayson, nos está ayudando, brindándonos este edificio tan grande. Que si nosotros pagáramos square footage de este edificio, tendríamos que pagar alrededor de $10,000 al mes. Por la cantidad de uso de square footage. Cuando nosotros nos íbamos a mover, estuvimos viendo lugares para rentar en shopping centers. A $1 el pie cuadrado de square footage. Nosotros necesitábamos aproximadamente un espacio así para la cantidad de nuestra gente, $5,000 o $6,000 de renta en square footage. Ellos están siendo de bendición para nosotros y están ayudando a la obra del ministerio porque para ellos la misión de Cristo es la más importante. Y nosotros venimos a ayudarles a ellos. Alguien dice amén, déselo fuerte al Señor. Ayudarles a ellos lo que ellos no pueden hacer porque en su mayoría son ancianitos y en lo que esté a nuestro alcance les vamos a ayudar. Porque de lo que se trata en este asunto es de team up. ¿Alguien dice amén? De unirse, de apoyarse, de ayudarse mutuamente para que salgamos adelante. Y todos felices y contentos y bendecidos. Y la obra de Dios sigue adelante y la iglesia sigue adelante y las iglesias no desaparecen. Pero ¿sabe qué? Hay demasiado orgullo. Preferimos morirnos con nuestras 8 personas y que se desaparezca la iglesia antes de ir a buscar apoyo. O antes de unirse a otra iglesia que esté más fuerte para seguir adelante. ¿Por qué? Porque se ve como competencia. Porque yo quiero ser el que manda. Porque no quiero estar debajo de nadie. No se trata de eso. Se trata de unirse para la obra del ministerio.
Dios usa a quien Él quiere como Él quiere. Y debemos de aprender de aquellos que están teniendo mejores resultados que nosotros. ¿Alguien dice amén? Marcos aprendió de Pedro. Marcos imitó el bosquejo de predicación de Pedro para poder hacer el escrito de su evangelio. Necesitamos personas enseñables y personas que quieran enseñar con humildad, porque para enseñar también hay que saber enseñar. No podemos tratar y menospreciar a las personas y tratarlas como ineptas, como inservibles, solamente porque yo soy el maestro. Porque hay muchos maestros déspotas que se sienten la cuarta persona de la Trinidad y que piensan que todo se les merece. Unos divos y unas divas, ¿verdad que sí? Solo ellos saben cómo hacer las cosas. Y todos los demás los miran hacia abajo. No. La meta nuestra debe de ser ayudar a alguien y ayudarle a crecer, a llegar a ser mejor que nosotros. La dicha de un maestro es tener un discípulo mejor que él. ¿Alguien dice amén? Qué bueno sería cosechar mejores maestros que yo como pastor principal, mejores pastores que yo, mejores predicadores que yo. Eso debe de ser la dicha de una persona que enseña a otro. El ver cómo Dios usa a alguien más. Y el otro, servir a Dios y amar al Señor y trabajar todos para Dios. ¿Alguien dice amén? Por medio de todas estas consideraciones, puede llegarse a la conclusión de que este evangelio es el producto de uno de los jóvenes predicadores de la época apostólica que estuvo perfectamente relacionado con el mensaje referente a Jesús y que lo escribió tal como lo oyó, sin elaboración o embellecimientos de ninguna clase. No intentó una interpretación biográfica, simplemente dejó que los hechos hablaran en su lugar de él y lo escribió hacia fin de su carrera. Su experiencia había profundizado y enriquecido la presentación del mensaje de Cristo. Diga conmigo, experiencia profundizada. Dígalo más fuerte, por favor. Experiencia profundizada. Si algo necesitamos en la obra del ministerio, con los discípulos, con las personas de la iglesia, con los miembros de la iglesia, con los ministros, con los servidores de la iglesia, es una experiencia profundizada. ¿Alguien dice amén? Dígalo fuerte, por favor. Experiencia profundizada. Las cosas las hacemos así, por esto y por esto y por esto, de esta y de esta manera, así, 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 por esto y por aquello. Y todos en la misma página, todos saben el porqué, todos saben la razón, todos saben qué hacer, porque han profundizado por la experiencia de hacer las cosas y el trabajo como debemos de hacerlo. ¿Les puedo abrir mi corazón y no me critican ni me juzgan? ¿Sí? Ahí les va. Con tanto trabajo en la remodelación de este lugar, con tanto que hacer, con tanto en la cabeza, a mí se me fue el tiempo. Y aparte la familia, el trabajo, el tiempo voló. No anunciamos Día de las Madres, más que una semana antes. Yo no preparé nada, yo no le hablé a nadie, yo no dije nada. Solamente mi esposa trajo los regalos y listo. Preparé el mensaje para el Día de las Madres y de ahí que el Señor nos agarre confesados. Mi sorpresa, la líder de drama ya estaba haciendo su trabajo y preparó el drama del Día de las Madres. La hermanita con los preteens estaban preparando un detallito para el Día de las Mamás, que lo trajeron ese día. El ministerio de niños, las maestras de los niños, encargadas de los niños, estaban preparando algo especial para el Día de las Madres. Lo único que tuvimos que hacer fue hacer el programa. That's it. Y estoy tan contento y tan agradecido con Dios porque de eso se trata el ministerio. Experiencia profundizada.
Yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé cuál es mi responsabilidad. Yo sé cuál es mi trabajo y mi labor para el Señor y lo voy a hacer todo como para Él y con excelencia. Hicimos el programa, traí el mensaje que era lo más importante y yo no sé ustedes, pero fue un servicio bonito, maravilloso, hermoso, especial. El drama de los niños, el concurso del drama de las mujeres, de la mamá virtuosa, la oración por las mamás aquí al frente, tantas mujeres, el Espíritu Santo tocando y ministrando vidas. Eso solo Dios lo hace. Con ministros con una experiencia profundizada, que no esperaron que el pastor le dijera, prepárense un drama con los niños, por favor, para el Día de las Madres. A la de dramas, prepárate un drama, por favor, para el Día de las Madres. O hermanita, prepárese un detallito especial para darles a todas las mamás. Iniciativa propia, experiencia profundizada. Es lo único que necesitamos. Que no se nos diga qué hacer. Que la experiencia nos enseñe qué hacer y que lo hagamos. Eso es lo que necesitamos para, como iglesia, ser una iglesia fuerte. Ya somos una iglesia fuerte, una iglesia vibrante, pero podemos llegar a ser más para la honra y la gloria del Señor. ¿Alguien dice amén? Déselo fuerte al Señor, por favor. Estamos en una etapa de nuestra iglesia tan maravillosa, donde los líderes solamente me tienen que avisar, pastor, fulanito de tal lo estoy animando para que sirva en este ministerio. Nada más necesito que usted me diga si está bien. Dale, síguelo animando y que te diga que sí. Y los mismos líderes de ministerio están tratando de buscar involucrar gente. Ya no tengo que ser yo. Los mismos líderes hablan con gente nueva y ven como Bernabé su potencial de las personas y dicen, y este me sirve para mi ministerio. Y hablan con la persona y le dicen, ¿cuándo vas a tomar tu clase de membresía? Le explican de qué se trata la clase de membresía y que después de ahí pueden comenzar a servir y que les gustaría que sirvieran en sus ministerios. Y hablan conmigo y me dicen, pastor, ya hablé con esa persona, está interesada en la clase de membresía, póngase de acuerdo con ella para que le demos su clase y que empiece a servir. Y ya está separada para mi ministerio. Qué bonito, ¿verdad? No el pastor haciéndolo todo y tratando de resolverlo todo. Se necesita iniciativa propia y experiencia profundizada, aprender el trabajo, cómo se hacen las cosas en nuestra iglesia e involucrarse para hacerlas de esa manera. ¿Alguien dice amén? Dele ese fuerte aplauso, Señor, por favor. Entonces, difícilmente pudo haber sido compuesto después del año 70 después de Cristo. ¿Ok? Esa es la fecha aproximada. Vamos adelante, por favor. El Evangelio de Marcos es terso, claro y certero, con un estilo adecuado para apelar a la mente romana que se impactaba con disertaciones abstractas o de índole literaria. Entonces, ¿a quién fue dirigido o para quién iba escrito el Evangelio de Marcos? Para los romanos. Por eso Marcos, conociendo a los romanos, les escribió de esa manera, con acción, con relatos. Sucedió eso, sucedió otro, sucedió aquello. No se toma el tiempo de hacer una genealogía, no se toma el tiempo de explicar, no se toma, solamente demuestra que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Mesías por su poder y sus milagros. Y sabía que a los romanos les aburría la literatura y todo eso, así es que lo hizo de una manera concisa, sencilla, al grano y con acción. ¿Vamos bien hasta ahí? Certero. Se encuentran muchos latinismos en Marcos, tales como modius en lugar de almud, o selemín, census por tributo, etcétera, etcétera. ¿Cuál era el idioma de los romanos? El latín. Para encajar con ellos, utilizaba palabras en latín, ¿ok? Contenido. El Evangelio de Marcos
es una narración histórica que nos pone delante un cuadro representativo de la persona y obra del Señor Jesucristo. Fundamentalmente no es una biografía porque no discute la parentela, el primitivo medio social, el nacimiento, la información acerca de alguna fase particular de su vida. Nos da en ininterrumpida sucesión y probablemente un orden cronológico general, una serie de episodios de la carrera de ¿quién? De Cristo. ¿Vamos bien hasta ahí? No se encarga de dar los mensajes como hizo Mateo o como hizo Juan o etcétera. Él lo único que quiere es que vean a nuestro Señor Jesucristo en acción. El bosquejo. Es difícil hacer el bosquejo de Marcos debido al carácter impresionista del Evangelio, porque para lograr el efecto que el autor se propone alcanzar sobre sus lectores, parece que se apoya más sobre el impacto total que producirá el Evangelio que sobre el clímax de cada una de las secciones. A pesar de todo, esperamos que el bosquejo siguiente proporcione una buena guía para entender la estructura del libro. ¿Estamos listos? Página 201. El Evangelio del Hijo de Dios, Marcos 1:1, bosquejo por tópicos: la preparación, el precursor, el bautismo, la tentación, la iniciación de su ministerio, credenciales, introducción, trabajos, continuación en Galilea, trabajo magisterial, ministerios subsecuentes, su autoridad, etcétera. 3. El ministerio en su apogeo, en medio de luchas, incredulidad, peligro político, demostraciones populares de aprobación. Ya vamos por el capítulo 6. Tradicionalismo, sensacionalismo. Comienza el fin de su ministerio, el reto se manifiesta a sus discípulos, el reto al público, el último viaje, la cruz, instruye a sus discípulos. Curación de ciego, la entrada triunfal, ministerio en Jerusalén, predicación apocalíptica, la pasión, la catástrofe, el complot, intermedio en Betania, la Santa Cena, Getsemaní, el proceso ante Caifás, la negación de Pedro, la audiencia ante Pilato, la crucifixión, el entierro, la reacción, la apertura y la resurrección, la apertura y el final. El bosquejo anterior se da en forma un poco más detallada que se dio en Mateo. ¿Vamos bien hasta ahí? Ese es un bosquejo de lo que se puede ver en lo que es el Evangelio de Marcos. Vamos a la página 207, por favor. Vamos a ir al énfasis y con eso vamos a terminar. ¿Ok? Ya después ustedes pueden ver el bosquejo, las secciones un poquito más amplificadas de lo que está diciendo el escritor, pero recuerden que nuestra énfasis en cada libro de lo que estamos estudiando es los orígenes del libro y del autor, la fecha y el lugar de su composición, es lo que más nos interesa. El contenido del libro, para quién fue dirigido, la forma en que se escribió. En el bosquejo no nos detenemos mucho porque después vamos a verlo libro por libro y esto es solamente una introducción. En el bosquejo se amplían las secciones y de qué habla cada una, pero esta es una introducción al libro para que cuando usted lea el libro usted ya tenga todo el contexto del libro. Y nos vamos a ir al énfasis y con eso vamos a dar por terminado la introducción al libro o al Evangelio de Marcos. ¿Vamos bien hasta ahí? Como ya hicimos notar, Marcos es el Evangelio de la acción. ¿El Evangelio de qué? De la acción, ¿ok? Marcos es el Evangelio de la acción. Dirigido y escrito ¿para quién? Para los romanos, ¿verdad? Carece de prólogo a menos que se tome como tal el título. Tiene muy pocas citas directas del Antiguo Testamento que pudieran realizar la interpretación profética, aunque contiene numerosas alusiones y referencias de las 70 parábolas y expresiones parabólicas que se encuentran en los evangelios. Marcos tiene solamente 18, aunque algunas de ellas se encuentran ocupando apenas el espacio de una frase cada una. Es decir, lo que está haciendo Marcos es un resumen
y es el evangelio de la acción. ¿Vamos bien? Considerando su tamaño, Marcos, sin embargo, concede más espacio a los milagros que el que le dan cualquiera de los otros que evangelios. Diga conmigo, Marcos, el evangelio de los milagros. ¿Vamos bien hasta ahí? Ustedes ven a Mateo escribiendo con lujo de detalle las predicaciones de nuestro Señor Jesucristo, descubriendo la genealogía. Mateo, después nos vamos a Marcos, que por cierto, les tengo una buena noticia. El próximo domingo anunciamos que el próximo lunes arrancamos de nuevo con Proyecto Sabiduría. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Y vamos a continuar leyéndolo. Habíamos parado por tanto trabajo, desvelos, no podíamos hacerlo, quizá tiempo en familia porque nos íbamos de aquí demasiado tarde, pero ya reanudamos, ¿ok? Entonces, el Evangelio de la Acción toma más tiempo en hablar acerca de los milagros de Jesús que cualquier otro evangelio. ¿Vamos bien? Marcos consigna 18, Lucas, por ejemplo, en 91 páginas de texto griego narra solamente 20 milagros. En tanto que Marcos en 53 páginas de la misma clase de texto incluye 18. Claro se ve que Marcos tiene más interés en hechos que en teorías. Y aquí vengo con la siguiente enseñanza para aplicarla a nuestra vida diaria y a nuestra iglesia. Dile al que está a tu lado, hechos y no teorías. ¿Alguien dice amén? A Marcos no le interesa estar hablando acerca de esto, le interesa la acción. Vamos a hacerlo. Vamos a lograrlo. Vamos a darle. No, pero que esto, que lo otro, acción. Las palabras no son nada si no se llevan a la acción. Necesitamos ser una iglesia no solamente que habla, sino que actúa. No solamente una iglesia que ora, sino que actúa en fe. ¿Alguien dice amén? Marcos es el evangelio de las reacciones personales. A través de todas sus páginas se hace mención de las reacciones de los auditorios que escuchaban a Jesús. Estaban asombrados, criticaban, atemorizados, intrigados, atónitos, decididamente hostiles. Hay cuando menos 23 referencias de esta clase. La narración presenta su propia apelación, como si en el reflejo de la mente popular uno pudiera ver la evaluación de las actitudes modernas hacia Jesús. Además de estas notas incidentales de reacción popular, se consignan muchas otras entrevistas que Jesús y hasta observaciones referentes a su aspecto personal. Si nosotros hiciéramos una serie de mensajes del Evangelio de Marcos, solamente tratando las expresiones o las reacciones del auditorio, mejor dicho, diga conmigo, las reacciones del auditorio, y tomáramos una a una, asombrados, criticones, atemorizados, intrigados, pudiéramos hacer la reacción de las personas ante Jesús. Y yo creo que lo vamos a hacer. Le ponemos un diseñito con varios emojis de los que mandamos el mensaje de texto. Y cada uno de esos emojis refleja una reacción ante Jesús. Algunos le criticaban, algunos se atemorizaban, algunos otros estaban intrigados, algunos otros estaban hostiles. Y sería una muy buena serie de predicación. Nuestra reacción ante Jesús. De eso se encarga el Evangelio de Marcos. Él quiere hacerle ver a los que están leyendo el Evangelio las reacciones de las personas al ver el poder de Jesús y a Jesús en acción. Ahora, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? Todos estos
pincelazos y otros más hacen de Marcos el evangelio de la vivacidad. Hay en él 151 veces en que se usa en forma histórica el tiempo presente del verbo y muchas veces en que se usa el pasado imperfecto, pero en una y en otra se representa la acción en proceso de desarrollo más que como un simple acontecimiento. Ocurren frecuentemente frases vívidas. El espíritu les impele al desierto. Descubrieron el techo. Los espíritus inmundos se postraban delante de él. Echaban las olas en el barco de tal manera que ya se anegaba. ¿Qué está haciendo Marcos en su estilo de escritura? Él quiere que al leerlo vivas la historia, vivas el relato, vivas el acontecimiento. Y yo les aseguro que cuando se lee Marcos eso es lo que pasa. Te lleva de relato a relato como si estuvieras viendo una película y te imaginas una acción tras otra. Dice, mandó que se hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, etcétera, etcétera. El propósito de este evangelio parece ser ante todo de carácter evangelístico. Constituye un esfuerzo para presentar la persona y la obra de Cristo delante del público como un nuevo mensaje del evangelio, tomando en cuenta que el oyente carece de conocimientos teológicos o de la enseñanza del Antiguo Testamento. Sus breves anécdotas, sus sentencias epigramáticas, sus certeras aplicaciones de la verdad son precisamente las que un predicador al aire libre tendría que usar al contar la historia de Cristo a una multitud heterogénea. ¿A qué nos referimos con esto? Marcos sabe que se está dirigiendo y a quién se está dirigiendo. Romanos que no conocen el Antiguo Testamento, que no tienen una enseñanza acerca de Dios, del Dios verdadero, y hoy quiere hablarles y quiere mostrarles a través de ese mensaje de su evangelio, a través de ese escrito en ese momento, quién es Cristo y presentarles el mensaje de Jesús y por qué Él es el Salvador. Y eso nos lleva a aplicar algo muy importante, pero muy, muy importante. Y lo quiero aplicar como iglesia. Nosotros sabemos y tenemos que saber con quién hablamos y con quién nos dirigimos. A una visita que no sabemos si es cristiano o no cristiano, no podemos llegar diciéndole, hermano, hermana, Dios te bendiga, porque no sabemos si es hermano o no es hermana. ¿Me siguen hasta aquí? Marco nos enseña una sabiduría para la iglesia impresionante. Nosotros tenemos que saber con quién hablamos para saber de qué manera vamos a hablar. Y si viene una persona y mientras conversamos con esa persona nos damos cuenta de que no es creyente y no conoce la palabra de Dios, no le voy a hablar de teología y con un lenguaje y unos tecnicismos, porque no los va a entender. ¿Me siguen hasta aquí? Y si veo que es una persona demasiado educada en la palabra de Dios y con mucho conocimiento, ahí sí saco todo el seminario bíblico y conversamos al respecto. ¿Me estoy explicando? Pablo dice, me hice judío para ganarme a los judíos, me hice griego para ganarme a los griegos. Marcos está escribiéndole a los romanos y sabe de qué manera hablarles, al nivel de ellos, presentarles su mensaje. Ustedes saben que hay mucho movimiento de personas aquí, ¿verdad que sí? Está llegando muchísima gente de nuestros países y este estado es uno de los estados preferidos y elegidos para la gente. Y yo me he dado cuenta de algo que nosotros necesitamos evitar como un error fundamental, especialmente en la iglesia hispana. Los que ya tenemos varios años aquí usamos el inglés y el español como lo mismo. Y se nos olvida que hay gente que no habla inglés
Hace poquito me llamó una persona y me dijo, pastor, estoy buscando una iglesia, no sé ni dónde estoy, solo sé que la ciudad se llama Beaufort. Acabo de llegar con unos familiares, no tengo medio de transporte, soy de la Ciudad de México y ando buscando una iglesia en español. No se sabe el idioma, no se conoce, no podemos llegar con la gente y hacerla sentir mal en una iglesia hispana y, hey, how are you? How you doing today? Everything okay? Van a quedar como que presumido y porque cuando nosotros no hablábamos inglés y alguien llegaba a hablarnos en inglés, así lo tachábamos, ¿verdad que sí? De presumido y altanero que me quiere hacer sentir menos. Una gran enseñanza. Tienes que aprender a tratar a la gente de acuerdo y hablar con ellos de acuerdo a su background. ¿Alguien dice amén? Déselo fuerte al Señor, por favor. Aunque este evangelio en cuanto a su estilo no puede considerarse fundamentalmente literario, la persona de quien habla constituye su material principal, dándonos por eso un Cristo que a la vez resulta de actualidad e inevitable. Terminamos con los personajes. Marcos no se especializa en bocetos biográficos, aunque muchos de los personajes de sus páginas están más definitivamente grabados que los que se presentan en Mateo. El mancebo que se escapó de los soldados en el huerto, Alejandro y Rufo, Simón el leproso, se mencionan como conocidos del autor y posiblemente también de sus lectores. La referencia a Alejandro y a Rufo es particularmente interesante, puesto que implica que los lectores de Marcos los conocían y eran sus contemporáneos. Si Rufo se identifica con el que se menciona en Romanos 16:13, la fecha de Marcos puede colocarse entre los años 56 a 66 después de Cristo y confirmarse además que originalmente se escribió en Roma. Sin embargo, Marcos no menciona tantas personas como Lucas, ni las usa como modelos con la amplitud con la que lo hacen Lucas y Juan. Demuestra haber estado más interesado en el desarrollo de su relato que en el análisis de personajes individuales. El hecho de que nombre algunos sugiere que posteriormente se convirtieron en celebridades dentro de la comunidad cristiana antes de que el evangelio se escribiera. Los personajes que él menciona son personajes que ya eran conocidos durante el desarrollo antes de que escribiera este evangelio. Y con eso voy a terminar. No solamente es saber a quién hablamos y con quién hablamos y saber la manera en que vamos a hablarle a esas personas, sino también que en nuestras iglesias haya personas que sean reconocidas. ¿Alguien dice amén? Personas de confianza, personas a las que se les pueda decir, mira, ve con fulanito, ve con manganito, te va a dar un buen consejo, te puede ayudar con consejería matrimonial, te puede ayudar con esto, con aquello, asesoría en esto, asesoría en lo otro. Pero para eso necesitamos una experiencia y una madurez y un crecimiento que no llega por sí solo. ¿Alguien dice amén? Una educación que no llega por sí sola. Vivimos en el mundo de la información y en el país de las oportunidades para el crecimiento en cualquier área. Tenemos libros. Ustedes no saben cómo me emocioné cuando yo vi ese lugar con ese librero bien viejito y dije, el lugar perfecto para todos mis libros. Y pensé que no me iban a caber, porque eran tantos libros, cajas y cajas, que no sabía dónde tener, en todas partes estorbaban. Y cuando lo vi, hagan de cuenta que se iluminó mi corazón. Y dije, lo voy a dejar tan bonito. Y les dije a los hermanos, ese cuarto, yo me encargo de esa furniture. Porque quería que quedara especial para los libros. Si tú lees, creces.
te educas, te haces de experiencia, puedes ser maestro, porque el maestro primero tuvo que aprender y crecer. ¿Me siguen hasta aquí? Vivimos en el país de las oportunidades, de las posibilidades y de la informática. Tenemos esto. Amén, exactamente. Pablo le dice a Timoteo exactamente eso, hermanita. Ocúpate de la lectura, la exhortación, la enseñanza. ¿Por qué? Porque ahí está el crecimiento, ahí está la madurez. Solamente tenemos que ser intencionales e identificar el don y el área del ministerio donde Dios me ha llamado y con los dones y talentos con los cuales Él me ha dotado y explotarlos. ¿Alguien dice amén? Explotarlos. Todos los días escuchar un audiolibro acerca de eso. Todos los días leer acerca de eso. Todos los días ver un video acerca de eso. Todos los días crecer y crecer y crecer y crecer. Nunca terminas de crecer. Yo se los dije, yo antes era adicto a los libros, a la literatura. Horas leyendo. No saben, cuando llegaron los audiolibros, para mí fue una bendición. Porque yo podía estar todo el día escuchando audiolibros. Se los digo de verdad, de los temas de mi interés, no hay un audiolibro en YouTube que yo no haya escuchado. Aparte tengo una aplicación que se llama Audible, donde tú descargas audiolibros de Amazon. Y hay una cantidad de libros de diferentes temas, audiolibros, donde todo el día en el trabajo tú puedes estar escuchando un audiolibro de diferentes temas. Identifica los dones, talentos, identifica tu llamado, identifica tu propósito, el área del ministerio que Dios ha puesto en tus manos y hazlo crecer en conocimiento y la experiencia en el servicio, la labor, la acción. Y de ahí en adelante, déjate usar y escucha las palabras que Dios te dice. Instrumento útil me es este para la obra del ministerio. Den un fuerte aplauso, Señor, por favor. Póngase de pie si es tan amable. Vamos a terminar con una oración. Yo espero que haya sido de bendición. Arrancamos con Lucas la próxima semana. Mateo, Marcos, Lucas y luego viene Juan y por ahí le vamos a dar. ¿Ok? Hasta que terminemos el Nuevo Testamento y luego nueva clase de seminario bíblico y no vamos a dejar de prepararnos. Amén. Cierre sus ojos. Bendito Dios, te damos muchas gracias por el privilegio y la oportunidad que nos das de estar en este lugar. Gracias por esta palabra. Gracias por esta enseñanza, Señor. Yo te ruego, bendito Dios, que seas tú ayudándonos, fortaleciéndonos, que seas tú, bendito Dios, enseñándonos cada día. Haz de nuestra iglesia una iglesia con iniciativa propia,